Damas y caballeros, bienvenidos a Un Gran Despertar, el tercer mensaje de la serie. Este se trata del tercer gran despertar, de Ezequiel 37:1 al 14. Pero antes de compartir este mensaje con ustedes, quiero que vean cómo es un gran despertar. Y después, hablaremos de esta palabra profética que Dios me ha dado. Ustedes cuelgan de delgadas hebras, con las llamas de definida ira que surgen. Enfield, Connecticut, 8 de julio de 1741. Un evangelista estadounidense de 38 años llamado Jonathan Edwards pronunció lo que se convirtió en uno de los mejores sermones jamás predicados en los Estados Unidos. El título fue «Pecadores en manos de un Dios enojado». Y como lo registra la historia, la gente de esa iglesia se sintió tan convencida que se agarraron de los bancos. Algunos historiadores atribuyen a ese sermón el inicio de uno de los movimientos más grandes de Dios que esta nación haya visto. Se hizo conocido como el primer gran despertar en los Estados Unidos. Comenzó con una serie de avivamientos en la década de 1730, impulsado en gran parte por la predicación de hombres como Jonathan Edwards y George Whitefield, un evangelista de Inglaterra. El primer gran despertar hizo en Norteamérica lo que hizo la Reforma en Europa: devolvió a las personas a una religión vital, real y viva. Hasta este momento, los colonos habían dado por sentada su relación con Dios. El fervor cristiano original de los primeros colonos había desaparecido hace mucho tiempo, y ese sentido de la llamada, de urgencia de venir aquí y poner en práctica el Evangelio y crear una sociedad con libertad y justicia para cada alma, había comenzado a menguar y desaparecer. Y esos predicadores problemáticos como Edwards y Whitefield, que creían que Dios tenía un llamado espiritual para esta joven nación, entonces llamaron a hombres y mujeres, niños y niñas al arrepentimiento. Y la respuesta fue abrumadora. Decenas de miles hicieron confesiones públicas de fe en las 13 colonias. Benjamin Franklin, un escéptico del Evangelio pero admirador de Whitefield, dijo que parecía que todo el mundo se estaba volviendo religioso, por lo que uno no podía caminar por la ciudad en la tarde sin escuchar salmos cantados en diferentes familias de cada calle. Esto fue, lo llamaremos en el idioma de hoy, el tiempo del avivamiento. Lo que hicieron Whitefield y otros fue llamar a las personas a tener una relación personal con Jesucristo. Y una vez más, la palabra de Dios se convirtió en la piedra angular de la sociedad. Les encantaban las escrituras, les encantaba ir a la iglesia, fue divertido ir a la iglesia en lugar del viejo, habitual, tradicional, ir a la iglesia por costumbre. El evangelio también influenció otros aspectos de la vida de las personas. Influenció sus negocios, a sus familias, influenció todo lo que sucedió. Los historiadores dicen que ningún otro evento de este período hizo tanto para unir a las colonias. El primer gran despertar los unió en la misma comprensión común de lo que realmente era la sociedad, del llamado de Dios a la nación, de la necesidad de poner en práctica el Evangelio. También enfatizó las verdades del Evangelio, como la responsabilidad individual ante Dios y la idea del autogobierno bajo Dios. América fue fundada por disidentes, así es como los llamaban. Los que vinieron a Norteamérica fueron los disidentes. La Biblia también les mostró a los colonos que todos eran iguales ante los ojos de Dios, y eso incluía al rey. Y mientras la viruela de la esclavitud se inició temprano en las colonias, en 1619, muchos de los primeros líderes estadounidenses como Franklin y Adams creían que la igualdad era para todos, negros o blancos, hombres o mujeres, esclavos o libres. Es a partir del gran despertar que se comienza a ver la manumisión de los esclavos, donde la gente comienza a decir: «Oye, la esclavitud está mal, necesito liberar a mis esclavos». El gran despertar también dio a luz la fuerte convicción de que el gobierno era ilegal, a menos que se basara en el consentimiento de los gobernados. Todos estos principios bíblicos ayudaron a sentar las bases para el futuro político y religioso de los Estados Unidos. Sin fe religiosa, no hubiéramos tenido la guerra revolucionaria, la Declaración de Independencia, la Constitución. Y así, los coloniales salieron de este período con la sensación de que los Estados Unidos tenían el destino espiritual de llevar el mensaje de la democracia y la libertad a todo el mundo. La idea de que éramos la luz del mundo, una ciudad ubicada en una colina.
Al final, cuando el gran avivamiento se extendió por la nueva tierra, los colonos volvieron a recordar que la vida no tenía sentido sin una relación personal con Jesucristo, y que su palabra tenía el poder de cambiar el curso de la historia y su nación. George Thomas, CBN News. Estoy compartiendo contigo una palabra profética. El cierre oficial comenzó el 23 de marzo en Estados Unidos y comenzará a levantarse el 1 de mayo, 40 días después. La raíz latina de la palabra cuarentena es 40. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del número 40? La inundación duró 40 días. 40 años Moisés huyó de Egipto. 40 días Moisés se quedó en el monte Sinaí para recibir los mandamientos. El éxodo duró 40 años y Jesús ayunó 40 días. El número óptimo de semanas para la gestación humana es 40. Un grupo de teólogos piensa que el número 40 representa el cambio. Es un tiempo de preparación donde una persona o personas hacen un cambio fundamental. Algo sucederá después de esos 40 días. Solo cree y reza. Yo sé lo que va a pasar. Vamos a tener el comienzo de un gran despertar. ¡Ya viene! Recuerda, cada vez que aparece el número 40 en la Biblia, siempre hay un cambio. Ten en cuenta que durante esta cuarentena, los ríos limpian los corazones, crece la vegetación, el aire se vuelve más limpio, hay menos contaminación, hay menos robos y asesinatos. Y lo más importante es que la gente está regresando a Cristo. La tierra está en reposo por primera vez en mi vida. Y se avecina una transformación. Se llama un gran despertar. Recuerda, estamos en el año 2020. 20 más 20 equivalen a 40. Además, 2020 es el año del censo de los Estados Unidos. Jesucristo, el Salvador del mundo, nació durante un censo. Por último, 2020 es la vista perfecta. Que nuestra vista espiritual esté en el Señor para ver un gran despertar, sentirlo en nuestro espíritu, anhelarlo. Que estos días de cuarentena nos lleven de la oscuridad a la luz espiritual que dará forma a la nación y al mundo. ¡Aleluya! Los paralelos entre la iglesia antes del primer y segundo gran despertar y la iglesia de hoy son asombrosos. Quiero declararte los pasos necesarios para un tercer gran despertar. Si miramos la iglesia antes del primer y segundo gran despertar, nos daremos cuenta de algo. La iglesia y el mundo eran muy similares. Ahora vas a ver esta revelación profética en Ezequiel 37. Pero voy a compartirlo en el reino espiritual para que tus oídos se abran. Quiero que pienses en Ezequiel 37 como Dios profetizando a la iglesia. Y esto es lo que te está diciendo, pastor, por cierto. ¿Conoces el libro del Apocalipsis? Había 7 iglesias. 5 de las 7 fueron reprendidas por Dios. Y 5 de los 7 ángeles de la iglesia fueron reprendidos. Por cierto, esos no eran ángeles físicos, eran pastores. Ahora piensa en esto como la iglesia. La mano del Señor estaba sobre mí, dice Ezequiel, y Él me sacó por el Espíritu del Señor y me envió en medio de un valle. Estaba lleno de huesos. Me condujo de un lado a otro entre ellos, y vi muchos huesos en el suelo del valle. Y estaban muy secos, y me preguntó, Hijo del hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Le dije, Señor soberano, solo tú lo sabes. Ahora reflexionemos por un segundo. Esto, proféticamente, ahora es el mensaje del Señor y la palabra del Señor a la iglesia
que ha determinado que va a controlar el Espíritu Santo. Te daremos una oportunidad, Espíritu Santo, cuando puedas presentarte. Puedes aparecer en algún momento durante mi sermón de 20 minutos, o durante nuestros 15 minutos de alabanza programada, o puedes aparecer cuando tengamos nuestro servicio de altar de 5 minutos. Lamento decirle, pastor, que no lo va a controlar. Cuando el Espíritu Santo desciende como un río que baja por una montaña y la gente trata de frenarlo, ese río se abre paso. Y a las personas que intentan construir casas en el lado de ese río, los arroja hacia abajo. Y continúan, pero el río sigue fluyendo. Entonces él me dijo, profetiza a estos huesos y di, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Eso es lo que está sucediendo realmente en este momento. Esto es lo que el soberano Señor Dios dice a los huesos. Haré que el aliento entre en ti y tendrás vida. Te sujetaré los tendones y haré que la carne te cubra y que te cubras de piel. Pondré aliento dentro de ti, y vivirás. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. ¿Ves eso en el reino de los espíritus? Ezequiel 37. Todavía no estaban vivos, pero él entendió la palabra del Señor y yo recibí la palabra del Señor. La palabra de Dios ardió en mí a través de la profecía de David Wilkerson. Y luego, cuando comencé a buscar el rostro de Dios, el Señor me reveló su rostro. Así que ahora, versículo 7, profeticé como se me ordenó. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido metálico, y los huesos se unieron, hueso con hueso. Miré y vi tendones y carne aparecer sobre ellos y piel cubriéndolos, pero no había aliento en ellos. ¿Sabes a qué me recuerda eso? Amigos, eso me recuerda a una iglesia que está tratando tanto de predicar la buena palabra, de tener un buen servicio de adoración, de complacer al Señor. Luego me dijo, profetiza al aliento, hijo del hombre, y dile, esto es lo que dice el Señor soberano, ven aire de los 4 vientos y respira entre estos muertos para que puedan vivir. Y profeticé como él me había ordenado. Y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme, inmenso ejército. Un vasto ejército. Esta es la iglesia cobrando vida, llena del poder del Espíritu Santo. Un resplandor para la gloria de Dios debido al arrepentimiento y a la intensa oración radical. Hijo del hombre, dice en el versículo 11, estos huesos son el pueblo de Israel. Dicen que nuestros huesos están secos y que nuestra esperanza se ha ido y estamos alejados. Por lo tanto, profetiza y diles, esto es lo que el Señor soberano dice, pueblo mío. Voy a abrir sus tumbas y sacarlos de ellas y los traeré de regreso a la tierra de Israel. Entonces ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor su Dios. Cuando abra sus tumbas y los saque de ellas, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Me instalaré en ti y en tu propia tierra. Escúchame ahora por un segundo. ¿Ves lo que dice el Espíritu Santo? La iglesia se incendiará con la gloria de Dios. Los pastores se van a incendiar. El tercer gran despertar será como una resurrección. Los huesos en el polvo se entremezclan. Están cobrando vida. El hombre fue sacado del polvo para convertirse en hijo de Dios. Pero Ezequiel vio que el pueblo de Dios había vuelto al polvo. Al hombre se le dio dominio sobre la tierra, pero ahora el hombre fue enterrado debajo de la tierra. La palabra de Dios no se proclama proféticamente lo que dice el Señor. Espera un segundo, quiero hablar contigo, pastor. ¿Cuándo fue la última vez que te paraste en el púlpito, temblando bajo la unción del Espíritu Santo,
con la palabra profética, así dice el Señor. Eso es lo que sucederá en este gran despertar, este tercer gran despertar. No va a ser la iglesia de costumbre, porque el Espíritu de Dios va a aparecer. No te sientas si tienes una pequeña visita organizada durante una resurrección. Podrías estar en la tumba de Jesús o en la tumba de Lázaro y decir, ok, programaremos esto y tienes 15 minutos para esto y 10 minutos para esto. La sangre y la cruz fueron reemplazadas por la religión organizada y la lógica humana antes del primer y segundo gran despertar. Pero a las almas sedientas en el desierto se les ofrecían vasos de agua y no había escasez de huesos, pero hubo ausencia de vida. Antes del gran despertar, la mayoría de las personas en Norteamérica se consideraban cristianos debido a su educación, su cultura, su vida espiritual. Pero la alegría y el poder del Señor se habían perdido en una religión popular. No aquellos que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Fue aceptable. Pastor, tener una gran congregación no es una medida de verdadera transformación. Actividad de la iglesia, huesos y carne, ruido y traqueteo, pero sin poder espiritual. Los enfermos no están siendo sanados, no están liberando a los presos, no se están liberando. Mucha actividad social, recreación y celebración y energía carnal en todas partes. Pero el Espíritu Santo no respiraba poder celestial sobre la iglesia. Todo esto era cierto en Norteamérica antes del primer gran despertar de 1730 y 1740, y nuevamente en el segundo gran despertar entre 1790 y 1820. En el primer gran despertar, Dios envió hombres como Jonathan Edwards y George Whitefield, y ellos predicaron con poder, y la iglesia fue revivida. Whitefield ayudó a encender un fuego que se convirtió en un avivamiento que arrasó las colonias americanas. Esta nueva expresión personal de fe fue un cambio poderoso y distanció aún más a muchos norteamericanos de la Iglesia Anglicana, la iglesia estatal oficial de Inglaterra. Con la fe separada del gobierno en la mente de un gran número de norteamericanos, las semillas de la independencia se sembrarán desde los púlpitos de las iglesias estadounidenses durante los próximos 30 a 40 años. Escúchame. Mientras predicaba en uno de estos mensajes, un querido y poderoso hombre de Dios que dirige a 61 millones de creyentes en todo el mundo, su denominación me escribió y dijo, Mike, los mensajes que estás predicando son los mensajes que predicó Jonathan Edwards. Es ese espíritu de Jonathan Edwards el que podría dar lugar a un tercer gran despertar. ¡Aleluya! En el segundo gran despertar, Dios envió hombres como Charles Finney y predicaron mensajes de gracia y miedo. Espera un segundo. Hay una canción, la conoces bien. Fue la gracia la que le enseñó a mi corazón a temer, y la gracia alivió mis temores. La predicación de hoy es sobre la gracia, pero no sobre el miedo. Gracia sin miedo. Las mismas características en 5 de las 7 iglesias del Apocalipsis que el Señor reprendió. Gracia sin miedo. ¿Y sabes lo que prometen? Te prometen una vida bendecida. Ven a mi iglesia, paga tus diezmos y tendrás una vida bendecida. Da un diezmo doble, tendrás una vida doblemente bendecida. Encuentra eso en el libro de los Hechos. Encuentra eso en la vida de Jesús, o del apóstol Pedro, o Juan, o Pablo, o de la iglesia primitiva. No se trata de ellos, y no se trata de una vida bendecida. Se trataba de entregar sus vidas, dar sus vidas al Señor Jesucristo para sacudir y transformar nuestro mundo. ¿Qué es necesario para que un gran despertar llegue a su iglesia y a los Estados Unidos y al mundo?
Debe haber un llamado de la iglesia para salir y levantarse del sistema mundial. Tenemos que sacudir esos huesos secos del polvo de la tierra y levantarnos en nuestro lugar como siervos del Señor para el mundo y dejar de estar enamorados de una cultura que quiere que nos comprometamos y seamos como ellos para la aceptación. ¿Lo oyes? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toques lo inmundo, y yo te recibiré. Segunda Epístola a los Corintios 6:17. La palabra debe ser proclamada contra aquellos que se niegan a predicar el poder del Espíritu Santo y lo profético. Una cita de un joven que había asistido al famoso avivamiento de Cane Ridge en Kentucky, que viste hace unos momentos. Hubo 20,000 personas en 1802 durante ese gran despertar. Esto es lo que dijo el joven en esa cita en medio de ese avivamiento de Kentucky. El ruido era como el rugido del Niágara. El vasto mar de seres humanos parecía estar agitado como por una tormenta. Conté 7 ministros. Todos predicaban al mismo tiempo, algunos en los tocones, otros en los vagones. Algunas personas cantaban y otras lloraban por misericordia. Una sensación extraña y particular me invadió. Mi corazón latía tumultuosamente, mis rodillas temblaron y mis labios se estremecieron y sentí como si fuera a caer al suelo. Esto es lo que el Señor está enviando, y nada menos. Y créame, pastor, interrumpirá su servicio. Pero será una interrupción divina. Dios se está preparando para moverse como nunca antes. Y pronto veremos un gran despertar, una manifestación poderosa. Debe haber un retorno a los púlpitos, de palabras proféticas, hambrientas y sedientas, de pastores resucitados de la muerte a la vida nuevamente. Nada de picazón en las orejas y entretener a la gente, sino declarar la palabra del Señor y traer convicción del alma como Jonathan Edwards. Porque vendrá un tiempo, así dice el Señor, en que no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán los maestros de acuerdo a sus malos deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se desviarán a las fábulas. Segunda Epístola de Timoteo 4:3 y 4. Tenemos que dejar de celebrar los números de los huesos en la habitación y comenzar a llamar a la vida a los muertos. Las multitudes pueden ser el indicador de la popularidad de un evento más que la convicción del corazón. Muchos me dirán ese día: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿Echado fuera demonios en tu nombre? ¿Y hecho maravillas en tu nombre? Entonces les diré que jamás los conocí. Apártense de mí, ustedes que practican la anarquía. Escuchen. La anarquía es un espíritu del anticristo. Es engañoso. Es inteligente. Es religioso. Mateo 7:22-23. Cuando veas que suceden estas cosas, sabrás que la hora está cerca, incluso en la puerta. Mateo 24:33. Porque sabemos que toda la creación gime y sufre los dolores del parto hasta ahora. Epístola a los Romanos 8:22. ¿Conoces esta escritura? Por cierto, el presidente Ronald Reagan me enseñó la Biblia de su madre en la oficina oval y estaba abierta a este versículo. Y ella escribió al lado: Hijo, esta escritura es para la curación de la nación. Vi su letra al lado de esta Biblia. Si yo, nota que dice yo, cerrara los cielos para que no llueva, u ordenara a las langostas que devoren la tierra,
o enviara una plaga entre mi gente. ¿Escuchaste eso? Si se humillara a mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, y oraran, buscaran mi rostro, y se apartaran de sus malos caminos, entonces yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Segundo libro de las Crónicas 7:13-14. Ahora escucha por un segundo. Tú dices, yo digo, que somos el pueblo de Dios. Pero Dios dice que eres malvado. Y si no sabes que eres malo, es aún peor. Significa que tienes un corazón frío como una piedra. Isaías, el profeta, se puso en presencia de Dios Todopoderoso y proclamó: ¡ay de mí, porque soy inmundo! No puedes sentirte cómodo en la presencia de Dios. Eso es lo que hará un tercer gran despertar. Aquí está el sermón de Pedro, el núcleo del mensaje del libro de los Hechos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y dice, vendrá un tiempo de refrigerio de la presencia del Señor. Lo que esto significa en el original es que el arrepentimiento dará paso a una efusión del Espíritu Santo o un tercer gran despertar, y de él el Señor Jesucristo, que les fue predicado, Hechos 3:19 y 20. Creo que este tercer gran despertar introducirá precisamente eso, el cumplimiento de esa profecía. Pero debemos tomarnos en serio ese arrepentimiento. El rey Salomón, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, dijo: cualquier plaga o enfermedad que haya, cualquier oración o súplica que haga cualquiera o todo tu pueblo, cuando cualquiera sintiera la plaga en su corazón. Ahora escúchame. ¿Ves la palabra plaga 2 veces? Primero habla de una plaga en la tierra. Luego habla de una plaga en su propio corazón. ¿Ves que son 2? Dios trata conmigo y muéstrame la plaga en mi propio corazón. Porque Salomón dijo que tus oraciones no lo harán. Tus oraciones no van a detener la plaga, a menos que conozcas la plaga de tu propio corazón. Jesús dice, mi casa se llamará casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Mateo 21:13. Me voy a detener. Y voy a hablar contigo, pastor. Si Jesús entrara en tu iglesia, ¿qué es lo que haría? Se pararía ante tu congregación y diría: buen trabajo, la has convertido en una casa de oración. ¿Cuánta oración hay en tu iglesia? O bueno, digo una pequeña oración desde el púlpito, y hago que los ancianos de mi iglesia digan una pequeña oración. Eso no va a bastar. Esa no es una casa de oración, es una religión organizada. Habrá un movimiento de Dios, el cual vendrá a tu gente antes de que comience el servicio. Estarán enfrente de tu iglesia, con el rostro contra el piso, clamando a Dios y arrepintiéndose. Y cuando veas eso, dice el Señor, será el comienzo de un gran despertar. Estará comenzando el tercer gran despertar. Dios nos liberó del dominio del pecado, no fortaleciendo a nuestro viejo hombre religioso, sino crucificándolo. Al no ayudarlo a hacer nada, sino al sacarlo de la escena de la acción. Se trata de la cruz. El tercer gran despertar aplastará a los ídolos del control. Esta es la palabra del Señor. Oigo la voz de Juan el Bautista en Mateo 3:10. El hacha ya está en la raíz del árbol, y cada árbol que no produzca buenos frutos será cortado. ¿Qué es un buen fruto? Buenos frutos, signos y maravillas. Buenos frutos y manifestación de la gloria de Dios que trae la resurrección a los huesos secos. ¡Aleluya! Los creyentes que salen de sus lugares ocultos de oración, arrepintiéndose y llorando, corriendo a sus iglesias, inclinándose sobre sus rostros por horas. Iglesias
inundadas de cientos y miles de almas intercesoras, almas que han dejado de tocar el mundo. Como dice la segunda epístola a los Corintios 6, 17 y 18, almas que han salido de en medio de ellos y ellos han sido limpiados por el poder del Espíritu Santo. Hijos e hijas en llamas por la gloria del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un mensaje sobre santidad? Bueno, te daré uno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera epístola de Juan 2, 15 y 16. Te dije que la segunda señal de un gran despertar serán los pastores arrepentidos. El apóstol Juan dijo en la primera epístola de Juan 2, 18, «Queridos hijos, esta es la última hora. Como han escuchado, el anticristo ha venido, así que han surgido muchos anticristos. Por esto, sabemos que es la última hora». Amigos, hay un Cristo en el trono de sus vidas. O el Señor Jesucristo, o el espíritu de anarquía, el anticristo. Te diré cómo saberlo. Cuando la carne está en el trono de tu vida, el caos será la norma y estarás en paz con tus pecados. Los pecados que te condenaron cuando viniste por primera vez a Cristo ya no te condenarán. Eres de corazón duro. Isaías 31 y 2. ¡Ay de los niños que se apartan!, dice el Señor. A los que llevan a cabo sus planes, pero no los míos. Formando una alianza, pero no por mi espíritu, acumulando pecado sobre pecado, que descienden a Egipto sin consultarme, para fortalecerse con la fuerza del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Necesitamos dejar de construir congregaciones de carne y comenzar a construir ejércitos del espíritu, donde haya ruido y traqueteo, en lugar de sustitutos superficiales. No más sustitutos, excepto el aliento de Dios y una iglesia sacrificada por el poder del Espíritu Santo. El llamado del hombre de Dios y del pueblo de Dios no se trata de ti, no se trata de tu vida bendecida. Se trata de morir a todo y dejar que Cristo te convierta en una llama de fuego para un mundo perdido y moribundo, sin importar el costo. Dijo, yo miré y vi que la piel y la carne se acercaban a ellos, que entraba el aliento, Ezequiel 37:8. El reavivamiento de Cane Ridge fue tan poderoso. Rezaré por ti, para que el Espíritu Santo te toque y te abra los ojos al espíritu de este mensaje, y que verás y sabrás que serás parte del tercer gran despertar. Quiero que veas este reavivamiento de Cane Ridge solo una vez más. Que Dios te bendiga. La victoria de los Estados Unidos sobre los británicos en la Guerra Revolucionaria marcó el comienzo de una época de expansión y prosperidad. Los colonos se dirigieron al oeste para buscar tierras libres y una nueva vida. A medida que la población de la frontera creció, también lo hizo la sensación de indiferencia religiosa. Los pastores trashumantes viajaban cientos de millas para llegar a estos colonos, convirtiéndose en la única iglesia que conocían. En 1800, Cane Ridge, en Kentucky, se convirtió en el centro de atención cuando las reuniones del campamento se convirtieron en vehementes servicios religiosos. La predicación comenzaba al amanecer y miles de personas oraban toda la noche. Muchas personas cayeron al suelo cuando el peso de su pecado los derribó. Otros cantaron y bailaron al sentir la presencia de Dios en medio de ellos. La noticia de la reunión se extendió por la frontera. El 6 de agosto de 1801, alrededor de 25,000 personas vinieron a Cane Ridge a tener una experiencia de Dios. Pronto los pastores trashumantes se dirigieron al oeste, predicando y comenzando iglesias donde quiera que fueran. Cane Ridge se había convertido en el lugar de nacimiento de un gran reavivamiento en el lejano oeste. Amazing grace, how sweet the sound that saved
a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour